Hay personas que son recordadas por una sola victoria y hay otras cuya vida completa se convierte en una lección para todas las generaciones. Cuando escuchamos el nombre de David, casi todos pensamos inmediatamente en un joven enfrentando a un gigante con una simple honda. Pero reducir la historia a ese momento sería perder de vista todo lo que Dios hizo a través de él. David fue pastor, músico, guerrero, fugitivo, rey, poeta y adorador. Vivió grandes victorias, pero también atravesó profundas derrotas. Conoció el éxito, experimentó el dolor, cometió errores muy graves y sufrió las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, hay una razón por la que miles de años después sigue siendo conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto, sino porque nunca dejó de volver su corazón hacia aquel que lo había llamado. Y quizá esa sea la razón por la que su historia todavía tiene tanto para enseñarnos. Porque de una u otra manera todos enfrentamos gigantes, atravesamos desiertos, cometemos errores y necesitamos aprender a confiar en Dios una vez más. La historia de David no es solamente la historia de un rey, es la historia de una transformación que puede inspirar también la nuestra. Todo comenzó en Belén. Mientras el pueblo esperaba un nuevo rey, Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí. Uno tras otro fueron pasando los hijos mayores. Eran fuertes, altos y tenían apariencia de líderes, pero Dios rechazó a cada uno de ellos. Entonces hizo una declaración que cambiaría para siempre la manera de entender el liderazgo. El ser humano mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Samuel preguntó si había algún otro hijo. Entonces llamaron al menor. David estaba en el campo cuidando ovejas, ni siquiera había sido considerado lo suficientemente importante como para asistir a aquella reunión. Sin embargo, fue precisamente a él a quien Dios eligió. Aquel muchacho desconocido fue ungido como el futuro rey de Israel. Todavía pasarían muchos años antes de que esa promesa se hiciera realidad, pero Dios ya había comenzado a escribir una historia completamente diferente. David regresó a cuidar las ovejas. Nada cambió por fuera, pero todo había cambiado por dentro. Porque cuando Dios llama a una persona, el propósito comienza mucho antes de que los demás puedan verlo. Pasó el tiempo, Israel estaba paralizado por el miedo. Un gigante llamado Goliat desafiaba al ejército todos los días. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Todos observaban su tamaño. David observó algo completamente distinto. Vio a un hombre desafiando al Dios de Israel. Mientras los soldados confiaban en espadas y armaduras, David recordó las veces que Dios lo había protegido cuando defendía a sus ovejas del león y del oso. Aquellas batallas silenciosas habían preparado su fe para este momento. Con una honda, 5 piedras y una confianza absoluta en Dios, salió al encuentro del gigante. Un solo lanzamiento bastó. Goliat cayó, no porque David fuera más fuerte, sino porque había aprendido que las verdaderas victorias pertenecen al Señor. A veces pensamos que Dios nos prepara únicamente en los grandes escenarios, pero muchas de las batallas que definirán nuestro futuro se ganan primero en los lugares donde nadie nos está mirando. La victoria convirtió a David en un héroe nacional, pero también despertó los celos del rey Saúl. Lo que parecía el comienzo de una vida tranquila se transformó en años de persecución. David tuvo que huir, vivió escondido en cuevas, fue rechazado, traicionado, perseguido injustamente. En más de una ocasión tuvo la oportunidad de matar a Saúl y terminar con todo aquel sufrimiento. Sin embargo, decidió no hacerlo. Sabía que la promesa de Dios nunca necesita ser cumplida mediante la desobediencia. Prefirió esperar el tiempo del Señor antes que adelantarse con sus propias manos. Y mientras esperaba, Dios seguía formando su carácter. Porque el propósito de Dios no consiste solamente en llevarnos a un destino, también consiste en convertirnos en la persona capaz de sostener ese destino cuando llegue. Finalmente llegó el día. David fue coronado rey, unificó la nación. Jerusalén se convirtió en la capital. Israel vivió uno de los periodos más importantes de su historia, pero David nunca olvidó quién era el verdadero rey. Consultaba a Dios antes de tomar decisiones. Escribía salmos que revelaban una profunda intimidad con el Señor. Adoraba incluso en medio de las dificultades. Había aprendido que la verdadera fortaleza no nacía del poder, sino de la presencia de Dios. Y quizá ese fue uno de los mayores secretos de su liderazgo. Antes que rey, David siguió siendo un adorador. Pero la historia no termina allí. Como ocurre con todos los seres humanos, también llegaron los momentos de debilidad. David tomó decisiones que jamás debió tomar.
Su pecado con Betsabé y la muerte de Urías marcaron una de las etapas más oscuras de su vida. Las consecuencias fueron dolorosas. Nada de aquello quedó sin respuesta. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó, David hizo algo que pocos hacen. No buscó excusas, no culpó a otros, reconoció su pecado, se quebrantó delante de Dios. Su arrepentimiento quedó inmortalizado en uno de los salmos más conmovedores de toda la Biblia. Comprendió que Dios no desprecia un corazón humillado y arrepentido. Su historia demuestra que Dios nunca aprueba el pecado, pero también demuestra que su misericordia sigue alcanzando a quien vuelve sinceramente a Él. A pesar de sus errores, Dios mantuvo la promesa que había hecho. Le aseguró que su descendencia surgiría un reino eterno. Siglos después, esa promesa encontraría su cumplimiento en Jesucristo. Por eso, una y otra vez, los evangelios presentan a Jesús como el Hijo de David. Lo que comenzó con un pastor olvidado terminó formando parte del mayor plan de salvación de toda la historia. David dejó un reino, pero Dios a través de él preparó el camino para un reino eterno. La vida de David nos recuerda que Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos, corazones que sepan confiar cuando todos tienen miedo, que sepan esperar cuando las promesas parecen demorarse, que sepan adorar tanto en los días buenos como en los difíciles, y cuando fallen tengan la humildad de volver a Él. Tal vez hoy tú también estés enfrentando gigantes, quizá estés atravesando un desierto, o tal vez necesites comenzar de nuevo después de haber cometido errores. La historia de David demuestra que ninguna de esas situaciones tiene la última palabra cuando Dios sigue obrando en una vida, porque el mismo Dios que llamó a un pastor desconocido, levantó a un rey y preparó la llegada del Salvador, sigue transformando corazones hoy. Y cuando un corazón decide permanecer cerca de Dios, su historia también puede convertirse en un legado que trascienda generaciones.